feels like I never had trouble getting what I want, but when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair, then make 'em. Hola y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy XVI y nos encontramos en el capítulo de Nubes Negras. Tenemos nuevas cartas en el camarón, así que vamos a leer la primera de una casa de portes a tu servicio. Aquí está Lois, vale, que dice que están dispuestos siempre a ayudarnos. Ya sabéis, los hemos conocido en el desierto. Vale, August nos escribe que los libertadores han informado de situaciones similares en toda Tormentia. Las acumulaciones de éter y el número de acásicos están aumentando. El cielo de nubes plomizas se extiende sin cesar, oscureciendo la tierra y los ánimos de sus gentes. Y las noticias sobre la destrucción del dominio cristalino traen aún más temor y angustia. Nos esperan tiempos difíciles. Vale, y luego aquí Theodor nos pregunta si estamos bien, básicamente. Y nos pregunta si logramos escapar antes del incidente. Bueno. Hemos hecho nuevos amigos, que está bastante guay, pero ahora vamos al lío. Ya sabéis, hay mucho que hacer en este nuevo capítulo. Vamos primero a hablar con Otto, a ver un poquito qué pasa por aquí. Vale. Hola. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just the messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Vale. Ahora nos dice que tenemos que hablar con Vivian y con Harpócrates, ¿no? Así que vamos primero con Vivian. A ver qué nos ponga un poquito el día. ¡Hala! Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Vale. Aquí tenemos un poquito la puesta al día, ¿no? Entiendo. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Madre mía. Syria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better.
Rumor has it, the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off Storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Pues nada, parece que ahora tenemos que hablar con Harpócrates, así que vamos a hablar con nuestro bibliotecario favorito. Como podéis ver, lo que ha pasado en Twinside, la locura de Dion o Bahamut. Pero bueno, es que locura inducida realmente por Artema, porque es el que ha estado jugando con muchos de los conocidos hasta ahora. Es más, ya sabemos que con Barnabas, el rey, o sea, Odín, también está jugando y está ahí jugando con su mente bastante. Así que la cosa está bastante complicada para Clive y sus amigos. Pero oye, si algo ha quedado claro es que son la chispa de la rebelión. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day, did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what he has to say. Pues nada, vamos a aprovechar para ver si conseguimos subir aquí al 5 para el trofeo. I have a few new notes that might interest you. ¡Sí! Ahí está, el conocimiento es poder, trofeo. Quite the find for you today. Vale, ahí están los términos añadidos, ¿no? Corazón de los cristales madre, el cristales madre perdidos. Y aquí está lo de Gil, que es la moneda, no sé por qué ahora nos dan esto, la mantita. Pues nada. Nos han dado términos un poco simples, pero oye, no pasa nada. Vamos a ver, tenemos un nuevo trofeo del juego, así que vamos muy, pero que muy bien. Ok, nuestra misión nos va a llevar ahora a hablar con Otto, así que nada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a decirle, Otto, ¿qué tal todo? La gente aquí mirando en plan, ¿qué está pasando? Vale. Hola. Clive, we have a problem. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves.
Martha's got Akashic out her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains. It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. Pues nada. Parece que tenemos que ayudar, ojo, a Marta, a la dama y a Lubor. También parece que tenemos misiones secundarias y demás, ¿no? Rincón del mecenas. Vale. Voluntad de los cielos, medallón de prior. Vale. Ojo, hay nuevas escorias. Así que nada, vamos a ver un poquito porque esto es un poco locura. Vale. Vamos al tablón de anuncios. Ojo, hay nuevas escorias. Esta ya sabéis que es una DS, así que de momento me la había dejado. Aquí tenemos una B, una A, hermanos MAGETH, 10 de tréboles y la calamidad talada. Entiendo que este es amigo del que ya nos reventamos, ¿no? El 9 de espadas. Vale. Y a ver qué tiene que decirnos nuestro amigo Gaut. Lista de misiones. Un motivo por el que luchar. Ah, pero no son secundarias, no, son las principales. Vale, vale, vale. Pues vamos a buscar a las escorias, o sea, a lo fácil. A ver un poquito qué pasa, ¿no? Vamos a empezar intentando, por lo que he leído de 10 de tréboles, ¿no? Yo creo que sí que tengo un poquito claro dónde estará. Estará por Dalmequia, obviamente, así que podemos ir de tranqui. Madre mía, qué chungo que se ve esto, ¿eh? Vale, están apareciendo las misiones principales ahí, don't worry. Vale, vamos a venir a Mandíbula de Dalmequia. Y vamos a buscar aquí a este crack, ¿vale? Al primero de los objetivos. Así que ya sabéis, aquí nos encontramos con el 9 de espadas, que estuvo aquí, lo pudimos derrotar más o menos. Ahora tenemos las pociones mejoradas y todo. Yo creo que es el momento guay, porque tenemos más pociones y podemos llevar hasta 4 ultra pociones. Pero, ¿qué queréis que os diga? Aquí hay enemigos por doquier, así que ¡vamos a por ello! Fuera devorapiernas y un problema menos. Ojo, dan experiencia. 300 está bastante bien. Vamos a por más. Ya que estamos. ¡Oh! Vale, una menos. Adiós. Vale. Es que es lo que os digo, dan puntos de habilidad y dan experiencia, así que interesa un poquito, ¿no? Aquí pegarnos el power leveling y ver un poco hasta dónde va esto. A ver, el tema es, por lo que hemos leído tenemos un poquito de idea de dónde puede estar. Está en la zona central, obviamente, pero hay que aprovechar al máximo nuestro tiempo para intentar encontrar a este enemigo. De nuevo, lo que digo, probablemente nos encontremos ante una escoria poderosa, porque la anterior de este tipo fue de las más complicadas, diría yo. Metía bastante. Así que habrá que estar bastante atento. De momento vamos a volver a llamar a nuestra chocobo favorita. Y ahora lo que os digo, o sea, mi parecer es que debería encontrarse por aquí. Vamos al lío. Esta más o menos la tengo clara. ¿Qué es esto? Pantera castrense. ¡Opa! ¡Hey! Vale, le hemos dado a la pantera. Y ahí va otro. ¡Wow! Titán está muy OP.
Ahí está. Pues nada, aquí ya los bichos, ojo, dan experiencia considerable. Eso me gusta. Espera. Vamos a ver. Es que con la montura llegamos más rápido a cualquier lugar, o sea, está clarísimo. Epa. ¡Cue! ¡Cue! Soy feliz con mi chocobo. ¡Ambrosia! Ojo. Está lleno de enemigos esta hora, ¿eh? Poca broma. Antes apenas teníamos enemigos por aquí, ahora está petado de enemigos. Bueno, pues nada. Colmillos fuera. Vamos a por el NAC. Colmillo sangriento, KO. Adiós. Vale. Pues un problemita menos. Lo bueno, aquí a 400 quieras que no, podríamos levear un poquito. Y eso es bueno para la aventura y para nosotros. Así que si luego nos hace falta levear, pues podríamos venir un poquito por aquí de tranqui y encargarnos de los enemigos que van surgiendo, porque puede ayudarnos bastante. Vale, aquí, espérate. Vamos a bajar ya, devora piernas. Esto dan experiencia, o sea, es lo que digo. ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha pegado, o sea, me he quedado como, ¿qué está pasando? Vale, garras letales. Adiós. Fijaos, es que, de verdad, o sea, creo que por primera vez en lo que llevamos de juego estoy pudiendo decir que aquí se puede levear. Es bien, es bien. Pues nada, vamos a seguir con Clive, vamos a seguir aquí repartiendo estepa o estopa o lo que haga falta a los enemigos que vayan surgiendo. Y yo qué sé, voy a ver si la ubicación que tengo clara, de todas las escorias, la única que he dicho, ostras, tiene que ser aquí, es esta, así que con el resto no tengo yo... Así que ya no voy a subir más a Ambrosia. Está lleno de enemigos, pues vamos a acabar con ellos. Lo bueno, las águilas son débiles, o sea, no son enemigos fuertes y nos permiten... Ahí está. Es un combate un poquito más volador. Aquí Garuda viene bastante bien, pero no pasa nada. Nosotros vamos a por ellas. Ahí va, una menos. Fijaos lo que digo, son águilas que las reventamos fácil, pero ahora vamos a ver un poquito la experiencia que nos dan, ¿no? Son águilas acásicas, ojo. Este enemigo creo que no me había enfrentado a él, ¿no? 800 de experiencia, ¿qué me estás contando? Pues bien. Vale, como ha dicho las ruinas aquí en los campos de Coraba, yo lo que creo es que pueden ser las ruinas estas del fondo. Ya sabéis que aquí estoy disfrutando y averiguando todo mientras vamos disfrutando de la aventura para sacar el 100%, obviamente, pero luego traer una guía detallada con las misiones, escorias y demás para poder disfrutar a tope de esta gran aventura que es Final Fantasy XVI. Ahí vamos a tope. ¡Boom! Y te vas a comer la ira de un titán. La pantera tormentea. Adiós. Fuera. Ojo, esta por ejemplo ya no renta tanto. Cuesta más matarla de lo que parece. Vale. Vamos en busca del objetivo. Ahí está. Estaba claro, estaba claro. Es que ruinas... Hola. ¿Buscas venganza de tu amigo? 10 de tréboles. Ojo, pero nos da los buenos Gaels, ¿eh? ¡Hala! Ese me lo he parado, pero le ha dado un poquito igual, ¿eh?
Vamos un poquito a debilitarlo. Vale, vulnerable. Un poquito de rayo por aquí, un poquito de golpeteo y al lío. No me he podido ni cubrir, ¿eh? Ojo, hay ataques de este que no podemos cubrir, porque es importante tenerlo en cuenta a la hora de debilitarlo. Con un poquito de rayo, va, cálmate. Me ha cortado todo y no me ha dejado hacer nada. Pues nada, genial. Muy top. Vale, se ha cansado, ¿no? ¡Puñetazo! A eso sí, le rompemos un poquito la barrera, porque este tío la tiene bastante fuerte, ¿eh? Vamos allá, y ahora con el rayito nos lo reventamos. Pues nada, primera escoria reventadita aquí a lo guay, a lo top, a lo pro. Y ahora vamos a ver qué es lo siguiente. Vale, Hirokane y meteorito. A deserter turned outlaw. We were more similar than he knew. Aquí el tema es que no sé yo si he estado. Vamos a explorar un poquito la zona. Pues hay un cofre o algo, pero no veo nada, ¿no? A ver, es una zona en la que poner un cofre no quedaría tan descabellado. Mira, lo sabía. Meteorito, vale. A ver, visto lo visto, vamos un momentito aquí a vencer a estos enemigos de aquí, que son facilitos, entiendo. Y ahora hay que probar también a Bahamut, ¿eh? Hay que aprovechar luego y meternos un poquito aquí a mejorar las habilidades cuando vayamos ganando de subidita de nivel, porque puede ser interesante. Vale, los Anak, al estar en este caso con más nivel, deberían de darnos también bastante experiencia. Son animales que... Vale, ahí está, subidita de nivel, lo que os decía. Nivel 38, y vamos a ver porque nos han dado un total de 300 de experiencia. Bueno, más sacamos aquí de los pajarracos ahora mismo, ¿no? Vale. Cosas importantes a tener en cuenta. Ahí hay otras ruinas y aquí hay pajarracos y knacks salvajes, ¿no? Pues vamos a por los knacks. ¡Wow! Es lo que os digo, ¿necesitamos levear? Pues se levea, bros. Vale. Aquí habían otras ruinas y ahora ya vamos a buscar la siguiente escoria. Había una que hemos visto que era la de A, que ponía que era en la playa del silencio en Rosaría, ¿vale? Así que ahora podemos ir un poquito a investigar, pero ojo, aquí tenemos bandidos, vamos a aprovechar. ¡Hey! ¡Fuera! Vale. Que son 500, tío, o sea, es lo que os digo. La experiencia que nos dan aquí los enemigos es bastante buena. Eso es guay. Vale, por aquí hay algún enemigo más, pero vamos a buscar en las playas de Rosaría el objetivo, ¿vale? Ya sabéis, tenemos que ir a Rosaría. Entonces, ahí tenemos varias opciones. Así que vamos a ver un poquito. Tendríamos, en este caso, para viajar a una zona cercana, yo diría, a ver, o Puerto Isolda o el astillero de Audil. Es lo que no sé. A ver, vamos a probar con el astillero de Audil. La playa del silencio es que está en medio de estos dos puntos, entonces ahí está mi duda existencial, ¿vale? La playa del silencio está aquí, como podéis ver. Entonces, vamos a marcar y vamos a ir a buscar. No es una zona en la que digas, ostras, hay mucho que hacer, no. Es una zona en la que estuvimos, habían cangrejos y poco más. El tema es que ahora aquí estamos hablando de una escoria de tipo A, que se supone que es un grupito, ¿no? Los hermanos MAGETH. Así que a ver qué pasa. Por aquí tenemos una viuda siniestra. Vamos a practicar un poquito con ella, ¿no? Epa, lo que quería era hacer esto, piro. ¡Bomba! Vale.
Hay que sacar experiencia. Aquí no dan tanta, ¿eh? En el desierto dan más, como hemos podido contemplar. Pero estaría guay el ir leveando ya, porque es lo que os digo, no sé lo que faltará de historia, pero veo que estoy aquí al nivel... Yo creo que un poquito de leveo no vendría mal. Porque es lo que os digo, estamos al nivel 38, ¿no? Creo que era, sí. Nivel 38 lo pone arriba, lo que digo, se supone que nos faltan 12 niveles para el nivel máximo de lo que sería la historia normal, ¿vale? O sea, cuando juguemos en el modo Final Fantasy podremos subir más allá. Pero claro, ahí está mi duda, a ver qué pasa. De todos modos, vamos a intentar pillar puntitos de habilidad. Me mejoro a tope uno de los icones. Y con eso esto... Ah, digo, no me había cargado uno. Y con eso... Eso que tenemos. Pero bueno. Esto ahora está lleno de duendes, tío. ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¡Vosotros! ¡Venid aquí, rumba! ¿De qué vas? Gigas. Lo aturdimos. Y vamos a por él. ¡Adiós! Oh. No para, no para, no para. Pero ¿qué está haciendo, tío? El crack no para de golpear. Ahí está, fuera. Bueno, es lo que os digo. Me renta más matar pajarracos del desierto. ¿Qué queréis que os diga? Vale, se supone que la playa está después de esta especie de apertura. Así que vamos allá. De escoria os va a oír la cosa, gente. Podría intentar la de rango ese. En plan, loco de la vida. Ahí están los hermanos, ¿vale? Era fácil, obviamente. Pero primero vamos a reventarnos a estos y así, pues eso que vamos subiendo de nivel. ¡Hola! Pintan fuertes. Hermanos MAGETH. Clase A. Dun, dun, dun. Vale, este está vulnerable. Voy a curar un poquito porque me han pegado. La que me han pegado era fuerte, ojo. No me han dejado esquivar porque estaban todos aquí. ¡Oh, cabrón! Me he enganchado contra una roca y es lo peor que os puede pasar en este tipo de batallas. Ahí está. Le paramos un poquito. Y vamos a por él. La clave es intentar reventarnos primero a uno de estos y luego ya hacemos el resto. Ahí va. Vale, uno ya ha caído. ¡Oh! Esto revienta bastante, como podéis ver. Vamos a aprovechar aquí el poder tope y lo que digo, a por ellos. El otro ya está también bastante débil, ¿eh? Vale. ¡Hola! Volé. ¡Bomba! Ahí les hemos dado fuerte. Y con esto yo creo que otro cae, ¿eh? Ahí está, solo queda uno. Ya lo tenemos. No ha sido tan difícil, ¿eh? Cuidadito. Vamos a meterle un rayo y adiós. ¡Fuera! Escorias derrotadas o escoria derrotadas, como queráis llamarlo. Lo hemos conseguido, que es lo importante. Y ahora pues vamos al siguiente. A ver qué pasa. Vale, este ya está. No more vengeance. No more war. Vale. A ver, ahora el tema es... La otra que había era de tipo S, ¿no? Si no me equivoco. Entonces... Tenemos ahora dos de tipo S. Vamos a intentar ir primero a la que era la vieja, ¿no?
que estaría en Crésida. Así que... para allí, claro, creo que lo más cerca era la Fonda de Marta, tío. Creo, ¿eh? Vamos a ver, Fonda de Marta. Es que es lo que os digo, está en una zona en la que literal no hay ningún teletransportador cerca. Este sí que sabemos, yo sé dónde aparece porque lo busqué en su momento. Pero dije, ostras, es un rango ese. Y el momento de la guía en el que llegué, como que era un poco locura, ¿no? Está aquí, se supone, ¿vale? Entonces vamos a marcarlo. Vamos a ir por el puente y vamos poco a poco hacia allá. Aquí sí que, visto el tema de los enemigos y eso, probablemente lo que digo, coja Ambrosia y me tire a por él. Lo bueno es que yo creo que este tipo de enemigos pueden dar bastante experiencia. Son enemigos de tipo S. Y lo que digo, ahora ha aparecido uno nuevo que por el nombre, según los juegos del Final, debería ser un dragón. Así que, visto lo visto, ahora es cuando se pueden complicar un poquito las cosas. Pero bueno. Dragones o no, a ver, aquí hay que venir todo, ¿no? Pues vamos allá. Aquí lo bueno es que los enemigos, claro, van subiendo, entonces ya están al 30 y algo. Están ahí fuertecitos. Que a ver, algo de experiencia dan, ¿no? Que eso también está bastante bien. Ojo, ¿qué dices? ¿Qué hacen aquí insectos impíos? Loco me quedo, ¿eh? Vale, y yo me he gastado las ultrapociones porque sí, ¿no? Espera, pues vamos un momento a la Fonda de Marta y voy a comprar ultrapociones. No me había dado cuenta, me las había gastado, en vez de pociones he gastado ultrapociones, tíos. F en el chat. Voy a pillarlas porque es lo que digo, vamos a por un bicho tocho. No querramos confiarnos de más y morir en el intento, ¿no? Se supone que aquí tenemos para comprar. La peña está un poco mal, ¿eh? Hola, mercader. What are you after? Quiero comprar tres ultrapociones. There you go. Vale. Pretty well. Ahora sí. Estamos ready para todo. Claro, fijaos aquí, obviamente, es que, de verdad, los pueblos lo han pasado fatal en este juego, ¿sabes lo que digo? Vemos las desgracias de la guerra en primer plano, las vivimos en nuestras propias carnes. Y al final es una de las cosas que más me están llamando la atención de este final. O sea, probablemente sea uno de los finals más adultos, en los que con crudeza nos narra un poquito lo que es una guerra. Mira que en otros han representado guerra y tal, pero aquí yo creo que... es que, de verdad, o sea, a mí... O sea, no es porque lo dijeran ellos y tal, no. Es que hay muchas cosas que me recuerdan muchísimo a Game of Thrones. Así que, nada. ¡Oh! Vamos a quitarnos a esto porque es lo que digo, es experiencia, ¿no? Fuera. Bueno, son 300, no está mal. Ojo, flora cásica. Y ahí hay un dragoncete, ¿no? Vale. Bijur. ¡Oh! Ya me ha pegado, tío. Cuando hacen eso, da rabia, ¿eh? Vale, ahí está. Lo paramos y... ¡oh! Cambiamos a Piro. Fuera. Buena experiencia, va. Vamos a volver al caminito. ¿Esos son flanes? ¡Oh! Mal balisco rojo. Toma un poquito de rayo, bro. Pues este está fuerte, ¿eh?
¡Ah! Me toca tirar de ultra poción, literal. Hay momentos en los que no puedes pararlo, vale, ahí está fuera. Reventado. De todo modo, lo que os digo, lo que me preocupa es lo que viene ahora. Esto, no sé qué nombre tendrá la escoria, porque es lo que os digo, literal, es como... O sea, cuando yo la vi, lo vi como un gigante férreo de estos, ¿no? Que se llaman en los final normalmente, así que habría que estar bastante atentos a eso. Pero bueno, venimos por aquí, nos reventamos un poquito rápidamente a estos... lows que nos van a dar experiencia rapidita y eso es importante también, ¿no? Y ahí está, boom, fuera. Vale. Flora cásica, pues vamos a por ella. Que no te vayas. Contra las arañas que nos va a llevar, ya verás tú. Es que son 100 por bicho, o sea, no está mal. Si analizamos, es una zona en la que poco a poco, pues lo veo, podemos tomarnos un ratito y en una horita nos pegamos un par de niveles seguro, Si al final del juego más o menos veo que me falta experiencia, tiraré un poquito de esto. Vale, a ver, el tema es, por aquí tengo que venir, ¿no? Por el camino del fondo. Aquí tenemos un bicho tocho, un minotauro acásico, así que vamos a por él. ¡Hey, brother! ¿Qué tal? ¿Va todo? Me he pegado un poquito, me han dicho. Vale, con esto le quitamos el... Ahí está. Vale, ya me lo quito, no hace falta un poco más. Hay que guardárnoslo para lo que se viene ahora, gente. Que lo de contraatacar con Odín mola mucho. ¡Ojo! ¿Y esto? Arañas acásicas. También os digo, los bichos grandes, fijaos que no vale la pena, O sea, con lo que nos costamos en reventarlo, nos venimos a por las arañas y sacamos más experiencia, creo. A ver. Ahora os lo digo. Estos son 3 arañas. Bueno, 3 arañas aquí hay más, ¿no? Es que son 300 de... Sí, de... Ahora es una araña, una flor. Es que, ojo, ahora se sube rapidito, Me mola, me mola. Ah, me he quedado corto. Ahí está. ¡Fuera! Vale. Lo veo. Eliminar unos bichitos que no cuesta nada son 300 de experiencia. Así da gusto. Vale, aquí hay reclusas acásicas. Vamos a por ellas. ¡Oh! Vale, fuera una. Y fuera dos. Aleo. Creo que estoy subiendo más rápido que en casi todo el juego, Vale, duendes acásicos. ¿Está congelado? Claro, lo bueno es que ahora viene Jill con nosotros, ¿no? Entonces tenemos ahí esa ayudita extra. ¿O está Torgal? No, sí, Torgal y Jill están, claro. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí, gente. ¿Veis? Ahí está, es una especie gigante pétreo. Hola. Atlas, vale, pues, ostras.
20.000 gills. 50 de... Vale, esto va a ser una sobrada. No sé el nivel que estará, pero me da miedo. 45. What the hell? Esto creo que yo ahora mismo no me lo puedo hacer, ¿eh? Nada, ni de pite. Esto yo creo que es para el final del... Bueno, a ver, también es verdad, tenemos aquí el poder de Titán. Con eso y las contras a lo mejor hay una opción, ¿eh? No os diría que no. Le hemos quitado un poquito de vida, o sea, fijaos. Y ahora me transformo, le pego por aquí un poquito aquí de golpeteo. El problema es esto aquí, ¿no? Que empieza aquí a airearnos, que flipas. Pero si atacamos sin parar, ojo. Hay que curarse, hay que curarse. Cuando haga eso hay que curarse, pero bueno. Fijaos que lo hemos podido quitar bastante, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Un rayito por aquí, lo va a dejar aturdidito. Ahí estamos. Vale. Vale. He aprovechado lo de Titán porque, de verdad, o sea, tenía que quitarle como fuera el daño, ¿vale? Entonces, no le he quitado ni media vida, pero me quedan pociones. Yo creo que podemos. Sé que es un 45, sé que diréis, estás como una cabra, bro. Efectivamente, se me ha ido un poquito la olla, pero no pasa nada. Vamos allá a golpearle con todo. Y a ver, incluso a lo mejor con Titán podemos pararle algún golpe y hacerle daño. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, bro? Vale, me ha tirado una pocioncita. Vale, cuidadito con esto. ¡Vamos! ¡Oh! He fallado. Es que es bastante más rápido que nosotros. O sea, a ver, está bastante top, ¿eh? El enemigo es fuerte. Vale, poción. O sea, no me lo voy a pensar. Rayitos por doquier. ¿Has activado like a vos? ¿Has hecho lo que ha querido? Ha sido un plan de... ¿Por qué puedo? Vale. Poción otra vez. Vale. Esquivamos. Le tiramos un... Ojo. ¡Oh! Ultra poción que me va a echar ahí, pero bueno. ¡No! Tío, me la ha esquivado. Nada, ultra poción. Y voy casi todo a estos golpes de ahora. Así que dadme suerte que se viene lo bueno. Vale, vulnerable. Es la mía. ¡Titán! Que me lo reviento, chavales. Sí. Me lo he reventado. Escoria derrotada. Atlas, nivel God. Chavales. ¡Ojo! 15.000 de experiencia. Espérate. Subidita de nivel, obviamente. Pues sí, estamos al 39, gente. ¡Puah! ¡Qué bestia! No me lo esperaba, tanta experiencia. A ver, me viene bien. Estamos al 39. A ver, nos hemos matado a un bicho que estaba en más de 5 niveles por encima de nosotros. Ahí tenemos oricalco, ojo. Y hierro empíreo. Y bichaco derrotado. Sí, no vuelvas a despertar, pero escucha. Yo creo que el dragón va a ser un poco flipada, ¿vale? O sea, os lo digo en serio. Es que no me lo quiero imaginar, pero probablemente esté todavía en más nivel que esta mala bestia. Y me ha costado, o sea, el Atlas me ha costado bastante. Podemos hacer la prueba de ir, ver qué tal. A ver un poquito cómo va todo. Se supone que el Svarog este, ¿vale? Se supone que debería de estar, ¿no? En lo que sería el bastión de Norben, ponía, ¿no? ¿Se ha visto algo en el bastión de Norben? Puerta oeste. Puerta este. Ya. Pero yo necesito comprar cosas. Vamos un momentito a Norwich. Vamos a pillar pociones. Vamos a pillar de todo porque... estoy en las últimas, chavales. O sea, me he quedado frito. Eso sí, nos hemos reventado bichaco tordo, Vale. Sí, yo vengo aquí y compro... A ver, mercader. ¡Hola! O sea, este tenía canción, ¿no? Ahí está, música de Before the Storm. Boom. La tenemos. Ahora venimos aquí, compramos las ultra pociones y las pociones. También es verdad que contra el Atlas es lo que os digo. O sea, estamos ante un enemigo que ya de per se era bastante tocho, Entonces, ahora, nuestro objetivo debería de ser, ¿no? Venir a la puerta este.
Ahí hay un camino que falta, como podéis ver, así que entiendo que debería de estar por ahí. Ya os digo, es que esto puede que se nos vaya un poquito la olla. Yo, por si acaso, lo que voy a hacer ahora, gente, voy a guardar, ¿vale? Si veo que es una locura, os digo, mira, esto para luego. Ya con el Atlas es lo que digo, me lo imaginé por el tema de que ponía rango S, vi que ya a lo mejor una de un poquito de rango menos estaba, que dices, ostras, pero a ver, es que nos hemos sacado 3 niveles en nada, ¿eh? O sea, si vencemos a esto a lo mejor subimos al 40. Que puede ser un... A ver, puede ser el enfrentamiento loco para luego estar más OP todavía. Entonces, depende de cómo lo veamos, puede estar bien. También os digo, miedo me da porque es que hemos hablado de que el Atlas, que era un rango S, estaba al 45. O sea, este, a saber a qué nivel nos lo encontramos. Vamos a investigar. Eso no nos cuesta nada. Vamos a ir ready. Y yo lo que digo, lo de Bahamut, ahora poco a poco también me lo iré poniendo e iremos probando. Es más, vamos a ponérnoslo ahora. Que hemos pillado un montón de puntos de habilidad. Vamos un momentito aquí. A ver, has conseguido el poder de Bahamut. Vale. Bien. Tenemos... ¿Cuántos puntos es de habilidad? A ver. ¡Oh! Vale, vale. Primero, trofeo de... Ahí está, el poder de un dominante. Esto es de mejorar a tope un dominante. Y ahora nos quedan 1000 y pico puntos que voy a usarlos para el Tito Bahamut, ¿vale? Vamos a meter aquí cositas. Uno por aquí. Uno por aquí. Y otro por aquí, los Dracos satélites. Me mola... Vale, aún se pueden mejorar más. Vale, por aquí que hay que pueda. Nada, ¿no? Vale. A ver, ahora el tema sería equiparnos el... ¿Cómo era esto? En equipo, ¿no? Y ahora vengo aquí, selecciono aquí y vamos a poner a Bahamut. A ver qué tal. ¿Qué pasa? Que... También os digo, voy en plan de... Como Pedro por mi casa, o sea, voy a enfrentarme a una de las escorias que supongo que será de las más fuertes. Y no tengo ni idea de cómo va Bahamut, así que mejor que aprovechemos estos dragoncines para probar, ¿no? A ver. Mega fulgor. Vale, si estamos con las alas estas, tiramos mega fulgor, entiendo, ¿no? Cuando se carga. A ver. Ahí, podemos acumularlo. ¡Mega fulgor! Oye, pues ni tan mal, ¿eh? ¿Yo puedo entrar a una batalla cargando esto? Pregunto. O sea, a ver. Mi misión es que debería de estar el enemigo por acá. Pero claro, mi pregunta es... Si yo, por ejemplo, voy así cargando el mega fulgor... O sea, yo entro en... Ah, no se carga, vale. Ya, y yo intentando romper el juego, gente, que crack. Digo, ¡ey! Si hago esto y se va cargando, empieza el combate y ¡boom! Le suelto un mega fulgor en la cara del enemigo. Pues no... Mi estrategia era muy intelectual, pero poco eficaz. Vale, no pasa nada. Vamos allá. Ojo, aquí hay un orbe de estos, ¿no? Un guardián. Cofre. Pendientes de arquero, vaya. Vamos a volver para atrás, vamos a ir a Fonda de Marta y vamos a intentar avanzar un poquito por ahí y ya está. Lo que os digo, es un level 50, o sea... Es que me saca más de 10 niveles, entonces básicamente me revienta. Así que al lío, Fonda de Marta y a continuar con la historia, bros. Ok, pues lo que digo, tenemos aquí el mega fulgor del Tito Bahamut. Hay que aprovechar para sacarnos trofeos y demás. Pero primero vamos aquí con las nubes negras y vamos a ver qué pasa en la Fonda de Marta. Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. Vale. We're on our way. Misión aceptada. Batalla por la fonda. Do you think there were as many as Martha says? Miedo me da. More. Pues nada. A ver qué pasa. Lo bueno que no están muy lejos los enemigos, ¿no?
Aquí le monto a la puerta del desplome. Vamos a ver, aquí entiendo que está todo sumido en el caos ahora mismo. Y mi duda es qué va a pasar a continuación. Nos interesa como sea levear. Sí que es cierto que yo creo que en esta parte del juego, lo que digo, podemos ir al desierto en caso de necesitar un poquito más de nivel y mejorar. Aún así, el tema de lo que he podido ver con el dragón es lo que os digo, es un 50, o sea, ya me he flipado con Atlas, pero el dragón es que es 50. De 2 golpes me mataba, básicamente. Como te diera con los ataques del final, muerte instantánea, o sea, absurdo. Clive, wounded. Tengo que mejorar al personaje. Ahí va. ¿Acásicos? We deal with the Akashic first. Pues nada. Ojo, ojo, esto va a ser experiencia fácil, ¿no? Vale. Me voy a divertir con esto, ya lo digo. ¡Mega fulgor! Se supone que hay un trofeo de acabar ahí con enemigos con mega fulgor, ¿no? Vamos a aprovecharnos de ello. ¡Oh! Es que está bastante rotete, porque es lo que os digo, o sea, fijaos. Lo único que tengo que hacer es cojo, me muevo. Opa. Ay, si esquivo, sube directamente, ¿no? Entonces, para... ¿en serio? Vale, pues vamos a soltarlo. Adiós. Morid, acásicos. Enemigos derrotados. Toma ya. Bueno, lo que nos interesa es subir poco a poco la experiencia que nos ha quedado después de lo de Fénix. Me ha quedado un poquito bajita, ¿eh? Hay que levear el mega fulgor este. Hay que hacerlo más fuerte. These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. how do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wade's men? But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Ya os digo yo, aquí hay tralla, ¿eh? Vamos allá. Vale, ahora entiendo que hay que ir por el otro lateral, ¿vale? Hacia aquí abajo. Como veis, todo esto está bajo ataque. Ahora lo bueno es que parece que hay que ayudar a Sir Wade, así que vamos a vernos con un viejo amigo y eso siempre motiva. Pero bueno, me mola bastante lo que han hecho con la historia, ¿eh? O sea, ya os digo que lo único que he visto es lo que os digo, sinceramente, ¿eh? O sea, el tema de las secundarias, veo que han hecho muchas secundarias y tal para alargar el tema del juego, que son, ve a tal sitio y acaba con X enemigos. Muchas no tienen ni historia realmente, más allá de, pues, te damos experiencia o lo que sea. La historia principal sí que me está gustando mucho, ¿eh? O sea... Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rosfield.
If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Más acásicos, madre mía. Está la cosa complicada, ¿eh? We need to get the injured to Vale. safety. Do you think we can hold them off? Tengo el poder de Bahamut. Puedo. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. Lo bueno es que contra este tipo de enemigos yo creo que puedo protegerme bastante bien, ¿eh? Con titán. A ver. Voy a hacer la prueba. Muy rápido vamos a hablar, ¿no? Está vulnerable. No le quito tanto, que yo creo que al final lo más renta es titán. ¡Mega fulgor! Me mola mucho el poder de Bahamut. ¿Qué queréis que os diga? Buena la pantalla, qué pesado. ¡Fuera! ¡Sí! Toma a la cabeza, mira, mira, mira. Ahí está. Oh, yeah. Enemigos derrotados. Pues nada, que me den 300 de experiencia por una pantalla es muy absurdo. Pero bueno. Vamos ganando experiencia para subir de nivel. Venga, algo es algo. Estamos acercando a la recta final del juego y hay que levear. Hay que levear mucho. I don't think so. And yet again you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Vale. O sea, ahora hay que ir a la fonda de Marta y salir a el otro lado. O sea, la están atacando por los 3 puntos, claro. Es una zona que, como podéis entender, está en medio de todo. Y ahí está el principal problema que podemos encontrar aquí. Pero bueno. Oleadas y oleadas de enemigos. Me mola. Vamos allá. Vaya, pues más acásicos. Y ojo, vienen con voladores. We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. Vamos allá, mega pulgos, nivel 2. Ahí va.
Chocobo acásico, what the hell? ¿Esto es real? Nice try. Nah, este no lo hemos matado tampoco, este cabrón. Mira por mi chocobo. No, Torgal, no te lo reviento. Pues nada. A ver si con un poquito de suerte a este nos lo reventamos, ¿no? Ahí está. ¡A favor! Fuera. Bueno, un Ariman acásico. Pues ya lo que me faltaba. Apologies, my lord. Did I miss anything? No. Pero no mueras, por favor. Shall we? ¡Adiós! Vale. Ya lo tenemos. Plaga cáscara, ¿no? Vas a ver tú lo que pones. Esto es fácil, hombre. Ahí está, fuera. ¡Oh! Enemigos derrotados. Toma ya. Vamos a on fire, chavales. On fire. Vale. Aquí, de momento, lo que digo, la cosa va bastante bien. Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Wow. Ojo, esto es un objeto del camarote, ¿no? Ahí está. Toma ya. Esto es de los buenos. Claro. A ver. Oscar. Ah, es el escudero de antes, ¿no? It is an honor to make your acquaintance, Lord Rosfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch? I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire?
I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other Guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Eso sí, tienes razón. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. Pues nada. Tenemos aquí completada una misión, Not ¿no? let you down, Lord Rossfield. You or my uncle. We shall be staying here for the time being, and not just for the air. Buena esa. Vale, pues nosotros ahora vamos un momentito al mapa mundi y quedan todavía zonas a las que ir, así que vamos a ir primero aquí a Dalimil a ver qué está pasando. Vaya locura, ¿eh? Vale. ¿Y aquí con quién hay que hablar? Vaya. Hola, Lubor. Cuéntame. Cid. Your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. Now, I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Cid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Vale, dos facciones en objetivo, ¿no? Suppose we just follow the shouting. Vale. Poor bastard. Couldn't run because of the weight. Vamos a ver qué está pasando. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Vaya.
Victor. What's he doing here? Vale. Hay que hablar con este crack, ¿no? Hola, Víctor. Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Vale. Vamos de nuevo a hablar con Lubor. Está la situación tensa en todo el continente, por lo que estoy viendo, ¿eh? So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves, and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is yes. Vale. Pues vamos primero aquí. ¡Hey, Conrad! Picture it, Conrad. Vamos a ir a ver si esto funciona. Here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canver to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses.
There must be 200 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamel's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Vale. Then let us band together. Vamos a hablar con el resto. My shop. If I had my pickaxe, I would. Hey. It may still be possible to buy something. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill? I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. Vale. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. It appears I have no choice but to do what little. Se está liando un poco, creo yo, aquí en... Mummy. en el desierto. Pero bueno, es lo que os digo. Realmente, claro, la historia al final tiene que ser como nos la están mostrando. Cruda y violenta. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to... Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert.
in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalimil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Vale. O sea, ahora vienen a atacar. Pues nada. ¡Al lío! Ahí está. I'll take that one. He's all yours. They mean to overwhelm us. Venga, venid a por mí. Pues nada, mega fútbol nivel 2. Vamos a por este bandido también. Ya por esto. ¡Oh! ¡Mega fútbol! Esto está muy roto, Uno por aquí y otro por aquí. Vale. ¡Mega fútbol! No me canso de hacer esto. ¡Adiós! Así es muy fácil hacerlo y reventarnos a los enemigos. Así que vamos allá, bandiditos fuera. Ahí están. Sultán, lo siento, pero tú y yo... Opa. Tenemos algo pendiente, ¿no? ¡Oh! ¡Toma ya! Un poquito de fuego no viene mal, ¿no? Ahí va, contra y fuera. Adiós. Pues ya está. Reventados. No ha sido complicado, hay que decirlo. Ojito, experiencia que nos van dando, que eso sí que hay que entender que está bastante bien, ¡Qué locura! The townspeople. Could they have held out? Espero que sí. I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad.
You saved Dalimil. We all saved Dalimil. Vale. Y aún nos falta uno, ¿no? I've had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Madre mía. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. Hombre. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Vale, 2 facciones en objetivo completado. 400 de experiencia. A ver, lo que digo, está costándonos ya subir, a no ser que vayamos a por bichos, ¿eh? O sea, puede ser importante tomarme a mí mi rato de descanso para levear like a boss. Pero bueno, aquí estamos en Dalimil, Dalmequia, así que hay que ayudar a la dama. Nos falta todavía una misión de estas, por tanto vamos a venir por aquí y vamos a buscar Norwich. Ahí estamos. ¡Pum! Al lío que vamos. Yo creo que con esto estamos llegando al final de la aventura, pero ojo, no sé lo que pueda quedar, ¿eh? O sea, yo creo que pueden haber todavía bastantes misiones. Pero bueno, es que el juego es largo. Eso me mola, al fin y al cabo, es lo que digo. O sea, veo que es una aventura larga y yo digo, a lo mejor ahora queda poco, pero a lo mejor queda mucho, ¿eh? O sea, ya os digo que lo hay que, claro, del tema de cristales como tal, se supone que queda este que ha emergido, ¿no? Y poco más. Y el tema de icones, creo que solo me queda espacio para uno, ¿es? A ver. Un momentito, vamos a habilidades. Tenemos 1000 ya, pero... Ah, pues no, faltan 2. Odín y Artema. Vale, esto es bueno mejorarlo, ¿no? Vale, eso ya tenemos mejorado, pues ya está. Poco a poco me iré mejorando a Bahamut, me parece bastante interesante. Aparte que se supone que hay un trofeo de estos de acabar con los enemigos con Mega Fulgor. Ya lo estoy sacando, como veis. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Vamos a ver. Hay que ir al campo de entrenamiento. Eso está aquí al lado, ¿no? Yo creo que este momento de batalla, este momento está siendo muy épico. Y es lo que digo, de nuevo estamos en una misión principal que estás completando 4 a la vez en un vídeo. Y obviamente se alarga mucho la historia. No sé lo que quedará, ¿eh? Pero... Uf, está la cosa on fire. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well?
Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? Vale. I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Vale, hay que hablar con los heridos, ¿no? Vale, entiendo que están aquí. That thing. Hola, ¿refugiada? Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed more when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. Bueno. Vamos a hablar con el otro. De momento esta mujer no ha visto apenas nada, así que a ver si este hombre, el soldado herido, que estaría en primera línea, ¿no? ¿Ha visto algo más? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. At least we have an idea of where the thralls might be now. Vale. We should head for more. A ver, el tema es que Moore, pues sí, o sea, hay que ver, podemos salir por aquí, pero literal... Poco... A ver, por aquí se puede salir, sí, ¿no? Más fácil salir por aquí y rodearlo. Vamos a ver qué pasa ahora, pero parece que, lo que digo, las fuerzas de Omal han atacado a todo el mundo, ¿eh? Ready go? ¡Ué! Vamos allá. Ha estado guay porque hemos empezado con escorias a full y lo que digo, ahora pues estamos aquí salvando un poquito todo el mundo, ¿no? Toda Balistea está siendo rescatada por nosotros, que no paramos. Así que a ver qué pasa por ahora. Miedo me da lo que pueda haber pasado en Moore. Pensaba que saltaba. Sí, ¿no? Ojo. Vale, acásicos, ¿eh? I see them. With me. ¡Mega fulgor! Should I cry? Save your strength. Nice try. Vamos allá, otro mega fulgor. Para aquí tenemos para dar y regalar. La verdad es que pega bastante, el mega fulgor este. Otra vez, ahí está. ¡Bum! Fuera ese y vamos a por el espectro, ¿no? Tú cárgame el mega fulgor que yo soy feliz. ¡Bum! Nice try.
fuego para aliviar tensiones. Y adiós. Lich no tiene pinta de... Vale, mega fulgor. Ahí está, luz, fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruina, pero lo tenemos que salvar. Esto es de las habilidades de Fulgor. Ya os digo que aquí al final los trofeos de habilidad no suelen ser muy complicados. Además, están muy bien descritos, hay que decirlo. Es algo que se agradece. Pues nada, solo 600 de experiencia. No hemos subido de nivel, gente. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Vale. Then we should let Isabel know. Teníamos hoy vídeo largo, ya lo veía viniendo yo. Pero bueno, es lo que hay. A veces con este tipo de juegos, es lo que digo, no podemos nunca esperar que vaya a ser cortita la aventura. Es un juego que, ojo, es largo y lo que digo, luego nos falta el modo Final Fantasy, o sea, poca broma. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Es que es lo más... Isn't that right? Es Clive. Yes, my lady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dame would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the one standing before me. Oh. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Vale. Our friends seem to have things under control. For now, at least. Vale. Let's go and put Otto's mind at rest. Pues a la guarida que vamos, gente. Ya sabéis cómo va esto. Hemos cumplido un montón de cositas y ha llegado el momento de volver a la guarida. No hay ninguna misión ahora mismo, secundaria ni nada, así que vamos allá. Guaridita, allá vamos. Vale. Ojo, hay nuevas cartas para leer en el camarote. Vamos allá primero. Y a ver qué pasa, a ver qué encontramos en el camarote, porque se viene seguro que lo bueno, ¿no? Ojo. Vale, pues tenemos varias. La vida en la fonda, esto es el agradecimiento de Marta. Este entiendo que será el de... Sí, el de Wade, que nos agradece todo. Y aquí pues Lubor también nos ha agradecido lo que hemos hecho allí, ¿no? Literal, hemos ido a defender a nuestro sitio. Isabel también tiene que decirnos cositas. Y ahora entiendo que aquí tendremos los nuevos, las nuevas cosas de colección que hemos conseguido. En este caso, la bufanda de los guardianes de la llama. Me habíais comentado que hay un objeto que te da Tarja. Así que voy a hablar con ella, a ver si... Me habéis dicho que es el único que no es de misiones, sino que se consigue hablando con Tarja. Así que vamos a ir un momentito a buscarla a la enfermería, a ver si es verdad y nos lo da, porque me he quedado un poco loco con eso de que te dé un coleccionable que me habéis puesto. Me habéis dicho eso, vamos a probar. Se supone que tenemos que hablar con Otto, así que ahí está nuestro amiguito. Y ojito, que por aquí tenemos más recompensas. ¡Madre mía! ¡Desiree! How may I help
help you today, Rincón del Clive. mecenas. Ah, pero está aquí, ¿no? Colmillo, puntos de habilidad 1500, me Here you mola. are. Vale, 1500 rollo de superación, no risk, no tal, talismán de superación. Come again. I may have more for you. Vale. I can hardly lift my arms. I'm getting too old for this. I'll stay here with you, ¿Y Tarja? if you'd like that is. No está aquí. Me acabo de quedar atontado, pero pensaba Is que... there anything we can do? Doesn't feel right. ¿Dónde está Tarja? We're all gonna die! You hear me? I heard the Emperor was impaled on his own. A ver. ¡Ey! What do I owe the honor? What's saying Fornian, dear? ¡Ojo! Nueva arma, ¿no? Lucitor. A ver, no es que nos aumente mega bestia, pero oye. Should last you a good while. That it? Okay. Fine. Thanks for not leaving me in the Dominion. If you hadn't come back, I might still be stuck there. I told Nan we flew back on the Fénix. She walloped me for telling Finn. No, pues no sé dónde está Tarja, literal. Tell her it was the truth, Clive. Vamos a hablar con Otto. Dejádmelo en comentarios si puede ser, porque ya os digo, no está ahora en la enfermería. Habrá salido por ahí. No, aquí, pues aquí tampoco. Está bien. No tengo ni idea. Otto. I was wondering when you turn up. Had owls from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the color of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Taya says your brother's awake. Vale. Thank you, Otto. Ah, ahora sí que está. Pues nada. Vamos a ver si ahora hablando con Tarja nos da algo. A ver qué pasa, gente, porque madre mía. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima.
I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to Buena hazard a pregunta. guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Well, what's the short of it? I thought Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. Vaya. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. Madre If he mía. stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. Vale.
My attendant was with me in the Dominion before I primed. She would have watched the battle unfold and witnessed its outcome. You know how I feel about this, but your brother's stubbornness knows no bounds. I'm starting to think it runs in the family. You know how I feel about this, but your brother's stubbornness knows no bounds. I'm starting to think it runs in the family. Vale, aquí veo que hay nuevas misiones. Y... vamos a preguntarle por las aventuras. ¡Oh! En las cataratas de DCMX. What did you find down there? Conocimiento que no poseía, ¿no? Vale. Tablón de anuncios. Vale, aquí tenemos a Manada, que este es nuevo, y este ya es la calamidad talada, que es el Sparrow, básicamente. Es el nombre que tiene Sparrow, o sea que ahí entiendo todo. Vale, este parece fácil, el sur de Tabor. Este es de la zona nueva que vamos a visitar. Veo que hay nuevas misiones también por aquí, ¿no? Por lo que estoy viendo, así que en principio no debería de ser muy complicado poder completarlas. También tenemos en el caballo de Clive una carta. Vamos a leerla. Ojo, parece una carta que desbloquea misión, además. Vale, cartas. Ruego vuestra ayuda. Mayordomo de Lord Byron Rosfield, ¿vale? Rutherford. Wasn't that the name of my uncle's manservant? Why would he be at Martha's Rest? Vale. Priorizamos la misión. Y ahora el tema a tener en cuenta aquí, ¿vale? Es lo que digo. Creo que ahora mismo no vamos a poder viajar, si no me equivoco, a ningún lado. Ahí está. Digo, lo sabía. Hay que venir aquí, supongo, por alguna cena o terminar el capítulo. Vamos a venir y a ver qué pasa. A ver si luego nos dejan desplazarnos de manera libre. Porque aquí no tengo todas, ¿eh? O sea, no sé cómo se va a resolver esto. Dalmequia Central. Vale, aquí está, sirvientes entre las sombras. Vamos a comprobar ahora lo importante. Vale. Like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Eres un cortarrollos, Clive, eh. Scout. If Canville was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Vale, ahora la pregunta del millón es, ahora que ya está esto desbloqueado, ¿no? Podemos... a ver. Vale, ya tenemos todo disponible, así que perfecto, vale. Pues vamos a volver a la guarida, gente. Y así, bueno, vamos a hacer lo del mayordomo, ¿no? Bueno, vamos a... es que claro, realmente en la guarida había más misiones. Voy a venir a la fonda de Marta, ¿vale? Se puede ir a la guarida, se puede ir a todos los sitios, así que no deberíamos tener ningún problema, ¿vale? Y pues ahora, pues lo que digo, o sea, es el momento de ir completando estas misiones que se nos han quedado de Nubes Negras. A ver, se supone que sería una escoria y 3 misiones secundarias, más lo del mayordomo. Entonces, vamos a venir, vamos a completar lo del mayordomo que la hemos cogido en este vídeo, que es la de la carta. Y ahora, pues lo que digo, intentamos ir terminando las cosas, ¿no? ¡Vamos allá! Uy. Ahí está Rutherford arriba. ¡Hey, Rutherford! My Lord Marquis, it ¿Qué tal? Then you received my letter. I am Sebastian Rutherford, Chief Steward of your Lord Uncle's estate. Of course. We met once before. Yes, my lord. Thank you for coming. And what was so sensitive that you couldn't put it in writing? 1,000 apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely...
It's all right. Continue. I am here at Martha's Rest, at the behest of your lord uncle, tasked with learning what I am able of the realm's current state of affairs. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals has left Storm in a state of utter disarray. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt, and without a steady hand on the tiller, the realm threatens to drift into utter chaos. Your lord uncle, however, believes there is a way to avoid this fate, and is determined to see it set in motion. That sounds like quite the undertaking. It is. Hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the 7 high houses. Alas... Alas? I have lost contact with 2 of those colleagues. Vamos, que tenemos que buscar a 2 mayordomos. They are both able-bodied and trained in the sword, yet in these dark times, even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road. Vale. So you want me to find them? I'll need to know where they went. One I sent... That doesn't exactly narrow it down. I suppose... Thank you, my lord. I shall pray for your success and safety. Vale. Pues entiendo que ahora nos aparecerán, ¿no? Las localizaciones. Vamos al mapa mundi. Y aquí en los ecos de Crotchit. No, aquí en Dalimil tenemos, parece que el primer objetivo. Así que ¡vamos al lío! Madre mía, qué misionacas, de verdad. Vale. Aquí el tema es que hay que buscar al amigo de Rutherford. Vale, está por aquí fuera, ¿no? It's not going to be easy finding one man in an entire republic. Let's hope someone here has seen something. Mummy. The gentleman of the town guard. Someone's got himself in trouble. Ahí va. I don't see your master here, so you can start by giving us all the coppers in your purse. Sí, sí, sí. I already told you, I have nothing. And maybe we'll take that pretty outfit and the steel you're wearing. Please! These men are trying to rob me! I'll deal with this. Llega Clive y dice, yo me encargo, no te preocupes, los voy a reventar. That one's master, then. If you'd kindly pay the coin he owes us, we can pretend you didn't draw your blade on Republican soldiers. Pobrecitos, no saben lo que... Garrison and I won't report you to your captain. Oh, you're more than welcome to. He hasn't had many visitors since we slit his throat. Este es el poder de Bahamut, chavales. ¡Adiós! Sobrada de Clive, también os lo digo. Vale, aquí está la experiencia. Bueno, 200, no es mucho. Es lo que hay. Cuesta ya subir, I'd expect as much from Hugo's faithful, but these were men of the fist. Much has changed in the Republican army since they lost their rock. You've seen this kind of thing before, then? Many times.
I was sent here to observe the situation. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Well, then you have my thanks. I fancy I could defend myself against one, perhaps two, but a whole regiment. I arrived in Dalimil several days ago, but when I called upon the captain of the local garrison to make inquiries, his men confiscated my effects and locked me in a cell. Vaya. The captain is no more, and his men make the rules now. Fortunately, I was able to bribe my way free, only to be stopped again by those soldiers you so kindly dispatched. What of the Fist's Central Command? Surely they wouldn't allow such lawlessness amongst their ranks. I would imagine they are unaware of it. Most of the army has fallen back to the capital and hunkered down behind her walls. Those who weren't recalled now rule the fringes unchecked, answering to no one but themselves. Then it's worse than we imagined. You should return to Rosaria. It's not safe here. I'll find a caravan heading north. You won't mind if I borrow one of these soldiers' coin purses? Tranquilo, coge lo que quieras. Pues nada. Not at all. No. To find this second associate of Rutherford's. Vale. Pues vamos a buscar al otro. Norreach. I'll start at Northreach and see if I can pick up his trail. Ahí, no, lo que quiero es abrir esto y ahora tenemos que ir a Norreach, entiendo. Entonces, ahí en Norreach tenemos esto de por acá, vamos al lío y a ver qué encontramos. También lo que os digo es que quedan escorias, quedan misioncitas por descubrir, así que este siguiente vídeo va a ser bastante interesante. Yo supongo que después de esto se vendrán ya las típicas misiones de ir contra boss y demás, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Después de unas misiones así con una estructura abierta, solemos encontrarnos las típicas misiones que es de una fortaleza o lo que sea. Y sabiendo que estamos aquí en guerra, pues ahora se vendrá misión de rescate guay. Vale. ¡Hey! Hombre serio. What happened here? If you're with the others, they've already relieved me of my belongings. I'm not. I'm looking for someone who was sent here by a man named Rutherford. And then you found him. I am Alistair Rockford, attendant to the Lady Ariane of House Wellesley. Of the 7 high houses of Rosaria. It's been a long time since last I saw my great-aunt. Is she well? My Lord Marquis? Yes. Yes, she is. The Lady Dowager has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. Bandits? They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a pommel to the temple. Which way did they go? South, toward the gate. All right. I'll take care of them. Founder knows I've met enough of their kind. You head back to Northreach, visit the Vale, tell them I sent you. Thank you. I shall. Founder be your shield. Perdonadme un segundito, había llegado un paquete, madre mía, hoy cómo estamos. Es verano y el cuerpo lo sabe, vamos al lío. A buscar a los bandidos. They just couldn't resist, could they? Vale, aquí están. Se va a enterar. This one's ours, pretty boy. Jack el saltarín, guapo. ¿En serio? ¿Eso es su nombre de...? Vale. ¡Toma un fulgor!
Ya, adiós. Le hemos soltado de todo en un momentito. Fuera. Aleo. Reventado a los enemigos. Creo que con esto ya está la misión, Nada, poca experiencia que nos dan. Lo que es que ya creo que, de verdad, me estoy planteando el coger, ir después de esto al desierto y levear. Make for the town while you can. There may be more bandits nearby. You don't need to tell me twice. Many thanks, traveler. This looks to be all of them. I thought I told you to make for the Vale. And stand by as ill might befall the heir to the ducal throne. It's just Clive, and I'm fine. Which is more than can be said for you. I will survive. Strange that the garrison wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. The garrison have their hands full inside the city. Some days they don't even send out patrols. There are few hands left to work the fields, and even fewer to transport the grain. The market stalls are nearly bare, and the price for what remains is exorbitant. It's not uncommon to see a fight break out over a crust of bread. When I said the ones who attacked me didn't have the look of bandits, I meant it. They were probably just desperate. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. Of course. I shall return to Northreach right away. But allow me to thank you first. Had you not happened along, Don't thank me. Thank Rutherford. It was he who sent me. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send a Pistolus as soon as I'm able. Good day. My uncle certainly has his work cut out for him. If it isn't already too late. I should go and tell Rutherford that his colleagues are still in one piece. Vale, pues ahora simplemente vamos a la fonda de Mártano, informamos a Rutherford y en principio esto estará terminado y con ello el vídeo del día de hoy. ¡Wow! La verdad que creo que me he ido a 2 horas de vídeo, pero es lo que os digo, o sea, era un capítulo con muchas misiones y eso que hay algunas misiones que como veis me las dejé y esta la hemos hecho ya porque la había cogido, pero tenemos incluso 3 en la guarida, así que para el próximo probablemente también se nos alargue un poquito la cosa. Pero es que cuando el deber nos llama hay que acudir a la llamada. Así que nada, venimos por aquí de tranqui. Y Rutherford. Ya está todo hecho. Location affords a constant flow of traders and with it a constant flow of information. Speaking of which, I received word from both my associates. They have resumed their investigations, thanks to you. I only happened to be in the right place at the right time. They both seem to think the realm's prospects rather grim. I am afraid that grim would be putting it lightly. Storm is in crisis, and if we are to free her, we must work quickly. And we must work together. Such is your Lord Uncle's wish. As it is mine. Pues ahí lo tenéis, misión cumplida. Vale, pues ahora que tenemos este hálito fulgurante y todo lo que hemos conseguido, hemos terminado las secundarias, lo que digo, estamos en Sirvientes entre las sombras, que parece otra nueva misión principal y que nos llevará de nuevo a tener nuevas aventuras en este Final Fantasy XVI. Pero nosotros ahora vamos a dejarlo hasta el próximo vídeo y espero que os esté gustando la videoguía, que os lo estéis pasando en grande con la aventura de Clive, porque esto de verdad es que es un juegazo. Nada más que deciros, si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dejad el buen like y nos vemos en la próxima. Adiós.